Carlos, Alejandro y a Florencia por participar como miembro del jurado, que siempre sabemos que exige trabajo. Acá está Isabel también, que es la secretaria académica del DESAL. Eh, bueno, bueno, vuelvo a decir felicitaciones y agradecimientos, y también, bueno, agradecimiento a Conrado y a Florencia que siempre están, bueno, a Marcelo Casarín, que está en nombre del CEA. Te comento muy brevemente, Marcos, y al resto cómo es la dinámica. Marcos, tenés entre media hora y una hora para exponer los resultados de tu tesis. Después los integrantes del tribunal hacen las devoluciones. Se recomienda que vos respondas cuando terminen los miembros del tribunal y no uno por uno, porque muchas veces pueden ser convergentes algunas de los comentarios y sugerencias, entonces siempre hace más dinámica la defensa que agrupes tu respuesta. Se sobreentiende que algunos de los comentarios y sugerencias son para que los pienses con más tiempo, o sea, nunca se pretende que respondas a la totalidad de las devoluciones del jurado, porque siempre hay algunas cuestiones que son para que las pienses o para una futura publicación o para futuras investigaciones. Vos seleccionarás cuáles cuestiones, cuáles aspectos de las devoluciones del jurado vas a responder hoy. Y una vez que termina tu respuesta, el jurado pasa a deliberar en privado. Por un lado, deliberar la calificación, o sea, con el pase de defensa la tesis ya está aprobada, pero el jurado delibera la calificación y además confecciona el acta, que yo siempre aclaro que eso a veces se hace rápido y a veces se demora, digamos, porque en el acta es muy común que se corten y se peguen partes de los dictámenes, y eso a veces requiere revisar, a veces que la redacción quede bien, y puede hacerse rápido y puede llevar tiempo, entonces no, digamos, sobre todo para el tesista no, que, para transmitir tranquilidad en ese sentido, que una demora generalmente se debe a eso. Cuando el jurado termine el acta, le pasa el acta a Florencia. Florencia se le pasa a Marcelo Casarín. El doctor Marcelo Casarín, que es el secretario de investigación del CEA, que en este caso está en nombre de la institución. Marcelo la revisa y la firma, y una vez que Marcelo lo ha revisado, se te avisa a vos, Marcos, y a Eduardo, para que vuelvan a conectarse, y vos, Marcos, le avisas a todos tus invitados, vos le avisas a todos tus invitados también para que vuelvan a conectarse, y ahí yo leo el acta. Y una vez que yo termine la lectura del acta, ya termina el acto formal, y ahí, si vos querés decir algo más, o Eduardo, que seguramente va a querer decir algo, o también cualquiera de los que ya ha terminado el acto formal, digamos, que cualquiera de los invitados puede hacer uso de la palabra una vez que ya terminó el acto formal, o los mismos miembros del jurado que quieran agregar algo, pero ya fuera del acto de defensa. Eh, Sugerencias técnicas, digamos, que apaguemos los micrófonos cuando no estamos usando uso de la palabra, y si alguien tiene problemas de conectividad, esto seguramente ya lo saben porque ya llevamos más de un año en estas circunstancias, si alguno tiene problemas de conectividad, puede ser útil apagar la cámara, pero eso, bueno, cada uno lo evalúa según cómo funciona su conectividad. Bueno, ya ahora entiendo, Conrado, me ayudas en esto, pero tenés que mostrar el documento al lado de tu rostro, o sea, que se vea el documento y tu rostro para que se pueda verificar la identidad. Sí. Bueno, Conrado, ya te cedo la palabra si falta algo. Dale, buenísimo. Ahí un poquito más lejos, por favor. Ok. Bueno, ahora podrás verte vos con el DNI en mano. Excelente. Listo.
¿Vas a presentar pantalla, Marcos? Sí, un PowerPoint tengo. Bueno, ¿quieres probarlo, por favor? A ver, lo comparto desde aquí. Pongo en pantalla completa, ¿no es cierto? Sí, puede hacerse así. ¿Se está viendo bien, por favor? Perfecto. Bueno, Muy bien. muy bien. Bueno, son las 9:06. Si te parece, podemos comenzar. Empezamos entonces. Buenos días a todos, a todas. Agradezco la presencia, sobre todo de los amigos y conocidos. Además, sé que hay varios interesados en el tema. Espero cubrir las expectativas y desde ya el compromiso de retomar después los vínculos en ese sentido. Voy a ser poco original, pero bueno, agradezco al personal del CEA, del área académica, sobre todo a Florencia, a Sebastián Canaboso, que son con los que tuve más contacto, y al área administrativa, las personas de Laura, que siempre estuvieron dispuestas a resolver todas las gestiones planteadas. La defensa de la tesis la planteé pensando en que debido a la extensión que tenía y la cantidad de temas tratados, mostrarla en su totalidad, aún resumida y esquemática, era imposible en el tiempo que uno tiene asignado, por lo menos para mí, y además estaba casi seguramente destinado a aburrirlos mucho. Aclaro, sin embargo, que las sugerencias de Daniel Moyano, el codirector, para reescribir y acortar la versión definitiva, fueron seguidas para lograr que la lectura final fuera mucho más ágil y llevadera, y creo que eso se logró. También de acuerdo con los consejos de mi director, de Eduardo, incluí las secciones que se refieren al cultivo de la caña de azúcar y algunos aspectos técnicos, por ejemplo, la descripción de las máquinas cosechadoras empleadas, capítulos que están destinados a quienes están interesados en las cuestiones tecnológicas, pero bueno, desconocen las características de la producción de caña de azúcar. En consecuencia, con el apoyo de unas 20 diapositivas, prefiero compartir una serie de reflexiones en torno a las causas que motivaron el estudio, las problemáticas que evalué de mayor relevancia, el tipo de enfoque teórico-metodológico empleado, los resultados más significativos y algunas conclusiones que opino pueden aportar al estudio de la tecnología agropecuaria para un ámbito regional y con un enfoque que no es el más tradicional. Los motivos para plantear la investigación en sí mismo se conocen dos orígenes. El primero fue la observación de que la mayoría de los estudios que existen sobre innovación tecnológica agropecuaria abordan producciones ubicadas en la zona núcleo del país, que es la región pampeana, la más rica, 30 millones de hectáreas más o menos, cubierta por cultivos destinados al mercado externo, por la gran mayoría, casi siempre del complejo de cereales y oleaginosas, concretamente desde hace unos años la soja, con una proporción poco importante o menos significativa de valor agregado,
y desde un punto de vista técnico, centrados en tecnologías que podemos decir modernas, ¿sí? Y están más relacionadas con la agricultura de precisión y la biotecnología. Vienen por el lado, en el caso que estoy hablando, de la semilla, y del manejo de los agroquímicos y de los sensores electrónicos en las máquinas cosechadoras. En cambio, hay otro grupo de cultivos que también son muy importantes desde el punto de vista regional, que son los industriales, con mucha menor presencia territorial, 1,5 millones en total. Los más importantes son el algodón y la caña de azúcar. La caña de azúcar, más o menos 450.000 hectáreas. La característica de estos cultivos es que necesitan incorporar valor agregado, en este caso es obvio, donde se utilizan para elaborar azúcar. Como dije, se encuentran en las regiones trapampeanas, mayormente destinados al consumo interno, y la tecnología empleada para su desarrollo es más tradicional. Tradicional en el sentido que todavía la tecnología de tipo mecánica sigue siendo fundamental en su producción. En el caso, ¿cuál es el caso tucumano? Porque el cultivo de caña de azúcar está concentrado en el NOA y la mayor proporción de él en la provincia de Tucumán. La actividad azucarera como complejo agroindustrial tiene más de 150 años de existencia. La caña de azúcar ocupa desde hace varios años no menos de 220 y llega hasta 270.000 hectáreas. Eso representa la mitad de la superficie agrícola. Es cultivada el día de hoy por unos 4.500 agricultores que son muy heterogéneos y diversos. Y esa cantidad de materia verde generada es procesada por 15 ingenios que elaboran las 2/3 partes del azúcar que consumimos en la Argentina y generan 20.000 puestos de trabajo. Vamos a ver más adelante que ahí hubo un cambio significativo. En ese sentido, y hablando del cambio significativo, desde finales del siglo XX y con mayor fuerza ahora, la producción de bioenergía, representada por la producción de alcohol y el empleo de biomasa para generar energía, han reactualizado el horizonte del sector y su importancia para la economía provincial y regional. El segundo motivo, el anterior estuvo muy vinculado con la ciencia, con el quehacer de la ingeniería agropecuaria, más académico si se quiere, tuvo que ver con los estudios previos relacionados con el tema. Los de las ciencias agrarias estuvieron centrados mayormente en elevar la productividad y su trayectoria, por lo menos en Tucumán, se asocia con las tareas de sanidad vegetal, genética y manejo agrícola del cultivo. Seguramente debido a la presencia de más de 100 años de la Estación Experimental Agrícola y posteriormente el INTA. En el escenario tucumano, la innovación mecánica no fue de prioridad. Y estuvo, cuando se la tomó en cuenta, estuvo muy relacionada con la adopción tecnológica por parte del sector agrícola, que siempre se la concibió como una relación lineal. La tecnología, la innovación, o si se quiere el complejo innovación tecnológica, y adopción. Se estuvo muy centrada en el cómo hacer para que el sector productivo adoptara esa mejora. Las ciencias sociales, por su lado, representadas por numerosos trabajos en historia, en geografía, en sociología, algunos de corte más antropológico, estuvieron más interesadas en las cuestiones estructurales del sector. Por ejemplo, el minifundio cañero.
dijimos que era muy heterogéneo el sector productivo. Y las relaciones de poder entre los agentes sociales que integran el complejo agrosuperior. Cuando tangencialmente involucraron cuestiones tecnológicas, estuvieron más interesadas en las consecuencias de la innovación. Es decir, ni unas ni otras analizaron la tecnología en sí misma. Por lo tanto, analizar el proceso de cambio e innovación tecnológica en este complejo en particular se convirtió en el propósito de la investigación. Los motivos para elegir la etapa de cosecha estuvieron relacionadas con sus mismas características. Es la más onerosa de la producción de caña. Aquí hay acuerdo entre todos los autores que representan entre el 50 y el 60%, de acuerdo a si se suma la etapa de transporte de materia prima o no. Ocupa la mayor cantidad de mano de obra en todo el proceso agrícola, y diría que también del industrial. Es el nexo entre la etapa agrícola y la fabril, y es la que emplea la tecnología mecánica más compleja. El recorte temporal 1960-2005 se basó en un acontecimiento técnico, o en el acontecimiento técnico que representó el inicio de la tractorización y la introducción de la primera cosechadora de caña en Tucumán. En el caso del 2005, estuvo relacionado con factores de tipo técnico-institucional. La aprobación de la ley provincial que prohibió la quema de caña, una operación que tiene muchísima incidencia en la cosecha, y la consolidación de un mercado concentrado de tecnología, pero dirigido al sistema integral de cosecha. Luego de una extensa revisión analítica, porque el volumen producido en este sentido desde mediados del siglo XX hacia aquí es muy importante, vimos que la necesidad de entender la innovación tecnológica con una mirada más integradora para dar cuenta de los factores sociales y económicos que incidían en ellas, o que incidían en ella, además de los técnicos, determinaba optar por los marcos teóricos conocidos como sociotécnicos. Estos marcos sociotécnicos, marcos teóricos sociotécnicos, se basan en las corrientes constructivistas y críticas de la tecnología. Y sostienen que debe estudiarse como un producto de la interacción social, que es lo que dice esta segunda parte de la transparencia. Sobre todo el conjunto que conforman la construcción social de la tecnología, el programa empírico del relativismo y la teoría del actor red, que son desarrollos de las escuelas norteamericanas y europeas que abordan de esta manera las innovaciones tecnológicas, y aunque estudian procesos tecnológicos disruptivos, es decir, lo que se producen de una vez y para siempre y modifican todas las condiciones del contexto, están también muy interesados en las innovaciones que definen como de tipo incremental, de las que se van con el tiempo, y las llamadas de baja complejidad. No el detalle puesto en las grandes máquinas, sino en otro tipo de objetos, a veces utensilios, a veces equipos, a veces obras, que también tienen mucho peso en esta concepción sistémica de la tecnología. De manera consecuente, el método de investigación aplicado, orientado hacia lo cualitativo, incluyó muchos datos cuantitativos y procuró asumir una tradición artesanal de la sociología.
que es una combinación ecléctica entre el sustento conceptual y las técnicas de análisis que empleamos, que fueron fundamentalmente dos: el análisis bibliográfico y las entrevistas. La recopilación en análisis documental abarcó más de 500 obras, entre artículos científicos, manuales de procedimientos, informes técnicos, revistas científicas, revistas de divulgación, censos, encuestas, boletines, diarios, fotografías. Aquí fue fundamental la biblioteca de la Estación Experimental de Famaillá y de la Estación Experimental Obispo Colombres, pero también la consulta en Internet. Tuve la enorme ventaja de tener un acceso libre, si bien la de Famaillá, por ejemplo, no tiene un sistema de indizado y está bastante deteriorada actualmente. Pude hacer lo que quise. Y bueno, yo creo que si existe un paraíso terrenal, son las bibliotecas, y pude hacer una búsqueda muy profunda de muchas obras bibliográficas. A ellos agregué la revisión de una serie de ensayos y análisis producidos casi siempre, perdón, desde la historia o la sociología, de variado rigor técnico y académico, algunos muy asociados con defensa de posturas y otros con una mirada más interpretativa de los fenómenos, para profundizar en el contexto provincial del periodo analizado, que tuvo etapas muy complejas. Las 19 entrevistas a personas que contaban con una larga experiencia en el sector cañero se empezaron a, si bien siguiendo una metodología de bola de nieve, empezaron a dar sus frutos y se demostró muy eficiente. Y la riqueza de este material fue incuestionable. Por razones de espacio, uno no lo puede presentar en la tesis porque es un volumen parecido de páginas, pero este material permitió, por ejemplo, establecer la trayectoria temporal diacrónica del proceso de innovación tecnológica, que además la pudimos contrastar con la dimensión sincrónica que recuperábamos del análisis documental. Al mismo tiempo, sirvió para triangular muy eficazmente y asegurar la fidelidad de la información. Otra parte de los antecedentes estudiados fueron los procesos de mecanización azucarera de Estados Unidos, Australia, Cuba y Brasil, países todos en donde fue notoria la influencia de los factores sociales, económicos y ambientales, que, unidos a las características técnicas de los artefactos, vuelven a demostrar que los procesos de innovación tecnológica raras veces son lineales y predecibles. Y además brindó información para comparar entre distintas realidades y encontrar principios generales de análisis en el caso Tucumán. Los resultados de la tesis, que se presentan a partir del capítulo 9, se inician con los basados en la disminución de costos, muy asociados con la coyuntura económica de cada momento. En conjunto, demostraron que cualquier análisis económico-financiero, por la dificultad y complejidad de su cálculo, tiene una utilidad puntual.
Consecuentemente, recomendar la adopción de un sistema de cosecha basado exclusivamente en estos cálculos solo refleja un aspecto parcial del cambio tecnológico. En el material analizado y en el material de las entrevistas se percibe claramente que la selección de tasas de interés, el monto de las amortizaciones de los equipos y maquinarias, las distintas combinaciones de los sistemas de cosecha, la estimación de la capacidad operativa de la maquinaria o el cálculo de las pérdidas de la materia prima que implica cualquier sistema, tanto el manual como el mecánico, hacían que ese cálculo o que ese costo de producción estuviera asociado en particular solo a 2 o 3 casos. El sistema de comercialización de la caña, nuestra materia prima, fue otro factor a considerar. Históricamente es controlado por los ingenios, por lo tanto se ajustó de acuerdo a sus necesidades de lograr una mayor eficiencia para el sector fabril. Por lo tanto, en la medida que fueron adecuando sus instalaciones, orientaron estos sistemas de comercialización hacia la imposición de sistemas mecanizados de cosecha para garantizar el volumen de caña a moler sin contemplar otros aspectos relacionados. Una muy breve nota al pie. Es realmente para varias tesis más analizar el sistema de comercialización y pago de la materia prima, pero claramente se pudo apreciar la subordinación del sector agrícola al sector fabril. Sobre el componente de la mano de obra y su relación con la mecanización, todavía subsisten algunos interrogantes. Aún con la escasez de fuentes confiables, muchas veces imprecisas, se pudo estimar una disminución de puestos de trabajo cercana al 80% en un periodo de 40 años, que es el periodo analizado. Pero las evidencias existentes vincularon este fenómeno en una proporción variable, no solo con el incremento de la mecanización, sino con las profundas modificaciones que afectaron al sector, a este complejo azucarero. Sobre todo, el cierre de los ingenios entre 1966 y 1967. Después, en orden de importancia, influyeron las crisis económicas de los años 1980 y la desregulación de la década de 1990. Este último proceso determinó la reestructuración del sector agrícola y industrial. Además, al mismo tiempo, la oferta de mano de obra se fue reduciendo porque también aparecieron fuentes de empleo alternativas, particularmente en Tucumán, el otro gran sector agroindustrial que es el citrícola, eventualmente de las frutas finas. Sí podemos afirmar que en todo caso la mecanización apareció como funcional a estos cambios de contexto antes que como una causa de los mismos. Sin dudas, y el que fue uno de los hallazgos principales de la investigación, estuvo relacionado con el sector metalmecánico tucumano, que fue un protagonista en el proceso de innovación tecnológica, por lo menos en sus primeras etapas.
el volumen y la calidad de la maquinaria para cultivo, cosecha y transporte de caña, estimulada por la bonanza económica a principios de la década de 1970, en algunos casos por las medidas que se tomaron a partir del cierre de los ingenios, lo que se denominó al principio Operación Tucumán y después vino en Operativo Tucumán, generó un ambiente excepcional y que no volvió a repetirse. Se destacaron en este sentido Indal, que es el nombre de la empresa, que quiere decir Industrias de Alberdi, es decir, ubicada al sur de la provincia, en la localidad de Juan Bautista Alberdi, y Java, que inició su tarea en un predio familiar en lo que hoy es Marcos Paz. Para el equivalente en Córdoba, decir como se me ocurre Argüello o el Cerro de las Rosas, hace 60 años. Y en este sentido, sus productos emblemáticos fueron, para el caso de Indal, cosechadoras integrales, y para el caso de Java, el carro de vuelco lateral, aún hoy conocido como carro Java, a pesar de que después los produjeron otras empresas, y las cargadoras de caña. Varios establecimientos fabriles, además de abastecer el mercado local y regional, casi todos se vincularon con el sector azucarero de Salta y Jujuy, exportaron sus productos a otros países latinoamericanos. Sin embargo, las políticas, como ya mencionamos, las políticas económicas del último periodo de la dictadura militar, la falta de medidas de estímulo o protección, como había sucedido en otros países con procesos semejantes, como mencioné el caso de Australia en ese sentido, ocasionaron el cierre de casi todas. De este conjunto de empresas subsiste solo una pequeña parte que actualmente fabrica equipos de baja complejidad para labranza, carros para el traslado de la materia prima y acoplados. Los otros equipos con mayor complejidad tecnológica, como carros autovuelcos y plantadoras, para el equivalente a lo que sería la siembra de caña, son construidos en Santa Fe y Córdoba. Indal cerró en 1983. Matalí de Díaz Bononi, que es otra empresa muy reconocida en los años 80, en un signo de los tiempos. Hoy en ese taller hay una iglesia evangélica. Y Java en el 2004, que fue la que más permaneció en el tiempo, pero porque tuvo una estrategia distinta y se asoció con las cuestiones vinculadas, ofrecían también servicios de cosecha. Me interesa destacar en particular este prototipo de cosechadora. Digo prototipo porque nunca se fabricó en serie, que fue excepcional en el contexto de la época, porque fue contemporáneo de los primeros desarrollos australianos de cosechadora integral, y se hizo en San Francisco, en la provincia de Córdoba, una empresa que ya hacía maquinaria agrícola, y se probó durante varios años en los ingenios más al norte del país, en concreto en Salta y en Ledesma, en Jujuy. No consiguió socio local, por lo tanto, nunca llegó a buen puerto su fabricación
y venta, pero quienes la conocieron, pues, hay coincidencia en que era una máquina con un desempeño muy adecuado. Los factores a considerar en este sentido, más allá de la calidad del producto, estuvo relacionado en casi todos los casos con pruebas de terreno en condiciones reales de producción. Casi todos tuvieron oportunidad de desempeñarse en fincas cañeras y muy intensivamente. Tuvo que ver con la cadena de proveedores. Imagínense, hace 60 años en Tucumán, estas cosas eran de otro mundo. Con los servicios postventa ofrecidos, todas en la medida de sus posibilidades se ocuparon de ese tema. Con la necesidad de contar con recursos humanos capacitados, algo que sucedía eventualmente en el núcleo mecánico pampeano, pero no aquí en el norte, y también con el tamaño del mercado. En la medida que fueron saturando el mercado con sus productos y fueron apareciendo competencias de otro origen, fundamentalmente importados, representó un límite. Vamos ahora entonces, en las próximas diapositivas, a considerar lo que fue el cambio de los sistemas de cosecha, con una aclaración mínima. El detalle está en el documento escrito, pero bueno, fundamentalmente la caña se cosecha con tallo entero, es decir, el tallo completo de la caña al que se lo despunta y se lo deshoja, lo que se denomina el pelado de la caña, o se la cosecha trozada, es decir, al tallo despuntado y pelado, además trozado, troceado como dicen aquí en Tucumán. La presentación incluye para cada uno de estos sistemas de cosecha una descripción de los contextos que incidieron en su adopción y adaptación, y también a las consecuencias sociales debidas a la introducción de equipamiento. El sistema manual de cosecha, que ya tenía una tradición superior a los 100 años, se conformó a fines de la década de 1930 con la reglamentación del laudo alvear, después de 1928, que estableció en un acuerdo con el sector productivo las condiciones de entrega de la materia prima, lo que mencionamos hace un rato, de cómo eran los factores que interesaban para la entrega y el pago de esa materia prima, que establecía que la caña tenía que ser despuntada, correctamente pelada, con un determinado periodo de estacionamiento, es decir, no podía ser caña con más de 3 días de cortada, porque si hay algo importante en la industria cañera es que entre el corte del vegetal y la llegada al ingenio, mientras más veloz sea, esto tiene una mejor calidad. Si no, el jugo de la caña se empieza a deteriorar y eso afecta la calidad fabril. La mayor modificación en los últimos 40 años en este sistema fue en la operación de pelado, cuando se impuso la práctica de la quema. Ya no se hizo más manual, sino que se quemaba la maloja, como tradicionalmente se venía haciendo les diría que en la inmensa mayoría de todos los países productores de azúcar en el mundo. Es una práctica común. Esa práctica acá recién se adopta a mediados de los años 80, atado también al sistema de comercialización y a la necesidad de los ingenios, como una medida destinada a bajar los costos de la cosecha. Además de ese deshojado por quema, modificación fue el despunte en conjunto de varias cañas. Antes se despuntaba caña por caña. El despunte no sirve, no tiene
tallo molible para hacer azúcar, son las hojas superiores que sacan, mientras que las operaciones de carga, de carga de este tipo de cosecha no sufrieron modificaciones, salvo que al principio las brazas de caña se reunían en el clásico paquete de 3.000 kilos atado con cadenas y transportados por carros, primero por carretas, como esta de la foto del ingenio San Juan, un ingenio que hace 2 años que no muele y dudo que continúe, pero que todavía existe en la actualidad. Después pasaron al carro paquetero, ¿sí? Que es este de aquí. Se ven 2 tipos de carro paquetero, el famoso carro Rosso Leones y el carro tipo helvético. Pero de hecho no hubo grandes variaciones. Y lo que tiene de interesante es que en conjunto se trató, a pesar de ser manual, de una tecnología continua, es decir, donde el uso de herramientas, equipos, instalaciones, en este caso podríamos decir de baja complejidad, como fueron las cadenas para los atados, el sistema de sujeción tipo cricket, la grúa que levantaba el paquete y sobre todo la instalación del cargadero, que era como el trasbordo, es decir, los campos cañeros recorrían menos distancia y llegaban a la estación de trasbordo y recién de ahí iban al ingenio. Eso hacía que la mula fuera más eficiente, recorriera menos distancia, por lo tanto la llegada de la materia prima se aseguraba en volumen, lo que también le convino a los ingenios. Como les decía, fue otro indicador de esta tecnología continua es que siempre se concibió como un todo, ¿sí? Un proceso. El hachado, el pelado de la caña, el apilado atravesado sobre el surco y el cargado. Incluso esto se reconoció hasta en las planillas salariales cuando los sindicatos negociaban los acuerdos. Siempre se la pensó como un mismo proceso que empezaba con el corte de la caña y terminaba con el paquete de 3.000 kilos. Salvo estas modificaciones de las que hablé, no hubo otras, e incluso hoy sigue siendo el mismo sistema que se aplica. El sistema semimecánico de cosecha, que algunos interpretan como una transición entre el manual y el integral, reconoce sus orígenes en la década de 1960, cuando se importaron varias cosechadoras de tipo Luisiana. Estas son caña entera, es decir, cosechan la caña parecido al sistema manual, pero no tenían capacidad para pelar la caña. Entonces necesitaban indefectiblemente de la quema de los cañaverales y mayormente de una máquina cargadora. Muy pronto esta sociedad entre máquina cargadora y ya el uso del carro de vuelco lateral, el Java que vimos previamente, ¿sí?, permitieron la difusión de esta innovación técnica. Y tuvo un crecimiento importante luego de la crisis del cierre de los ingenios, porque la reducción en la demanda de mano de obra obligó al empleo de este sistema mecanizado, donde ya empezaron a hacerse visibles los inconvenientes vinculados con el diseño de las fincas. Es cómo preparar los surcos, cómo es la arquitectura de esa finca para hacer más eficiente la máquina, o por lo menos más eficiente que la cosecha manual.
Con las adaptaciones efectuadas en los distintos periodos, el sistema semimecánico dejó de emplear máquinas cortadoras, dejó de usar máquinas cosechadoras tipo Luisiana, también llama tipo soldado, por la forma en que dejaban la caña sobre el campo. Pasaron a emplear máquinas cortadoras, en definitiva hacían lo mismo que la cosechadora, pero eran mucho más baratas. Pero incluso también después se discontinuaron y el esquema usual desde hace 30 años a esta parte, y lo que podríamos llamar sistema tucumano, solo mecaniza la carga de caña. Es decir, el sistema semimecánico, de mecánico solo tiene la carga de caña. Todas las otras tareas son manuales. De todas maneras, su flexibilidad para combinar distintas opciones de organización, es decir, manual, con maquinaria, con algunas maquinarias, con cortadora, con cosecha, con carga manual, con cargadora, contribuyeron a que su uso se mantuviera hasta la actualidad. Y sus principales limitaciones se asocian con el contenido de trash, es decir, cualquier sistema de cosecha incorpora material que no se puede aprovechar en el ingenio, eso se conoce como trash. El ingenio descuenta del precio de la materia prima ese contenido de trash. Y es un tema de debate permanente en la caña de azúcar, en la comercialización de la caña. Y la otra cuestión es que estas máquinas eran un uso muy limitado en cañaverales que eran productivos. Cuando eran cañaverales muy densos, cuando había mucha caña en los surcos, que no tenían capacidad mecánica para recolectarla. El desarrollo del sistema integral de cosecha, que es el último que vamos a ver, se divide en dos etapas. Primero que este tipo de sistema ya entrega la caña trozada, es decir, cortada. Las mayores limitaciones del primer ciclo, que más o menos va de 1974 a 1986, tienen que ver con la baja productividad de la maquinaria de ese entonces, que por ahí se llaman de primera generación, y que los cañaverales necesitaron seguir siendo quemados, porque la capacidad para cosechar caña en verde, es decir, con todo su follaje, era limitada. La tecnología de ese momento no había conseguido desentrañar ese tema. Por eso la productividad era solo de 10-15 toneladas por hora, representaba la mitad de lo que supuestamente deberían rendir. También necesitaban de una finca que fuera eficientemente diseñada. Las pérdidas de materia prima por caña que no se podía recolectar o que quedaba en el surco o que se perdía en la operación de carga del carro era importante y era muy difícil conseguir operarios calificados. Este sistema, si se quiere, es lo más parecido a nuestras cosechas de granos. La cosechadora de maíz toma la mazorca y larga el grano en el contenedor. Es similar, se puede hacer esa comparación. La segunda parte de este ciclo, que va desde 1986 hasta la actualidad, tuvo que ver con un contexto económico favorable, con la incorporación de estas maquinarias de segunda generación, aptas para cosecha en verde, que configuraron un nuevo escenario para todo el sector. Sin embargo, es un sistema que implica una inversión importante de capital. Una máquina en 2018 costaba $500,000. Así todo, hay dos grupos empresarios en Tucumán, de ingenio, son propietarios de 100 máquinas, para tener una idea de lo que es el volumen.
Y realizada esta inversión, la posibilidad de retornar a modalidades previas de cosecha se hace complicada. Además, es un sistema que acentúa la dependencia del agricultor cañero y del contratista de cosecha, una figura que empezó a ser cada vez más frecuente desde la desregulación del sector azucarero, que generó también un mercado de máquinas usadas. Los ingenios, cada determinados años, para seguir conservando su contabilidad más o menos al día, se desprenden de la maquinaria usada, la renuevan, y esa maquinaria usada, por lo general, es la fuente de cosechadoras de estos contratistas de cosecha. Contratistas de cosecha que también dependen del ingenio en cuanto a la asignación de trabajo y en el pago de combustible por adelantado, combustible que necesitan para la cosecha. Una cosechadora integral tiene un depósito de 400 litros de combustible y gasta o consume entre 40 y 50 litros por hectárea. Entonces, son muy pocos quienes disponen de los recursos financieros para afrontar ese gasto, y ese gasto es financiado por el ingenio, que después lo cobra, obviamente. De todas formas, permitió reducir al mínimo la cantidad de mano de obra para la cosecha. Otro inconveniente, dijimos, era el diseño de los campos. Si estos son muy chicos o diseño irregular o están dispersos, es difícil usarlo de manera eficiente. De todas formas, las nuevas modalidades de compra de materia prima, con la aparición de intermediarios, favorecieron la difusión del sistema integral. A modo de síntesis, las próximas dos imágenes resumen una parte importante de los resultados. La línea de tiempo grafica las distintas etapas del proceso de cambio e innovación, indicando la preeminencia de cada sistema y las máquinas más representativas de la época. Puede observarse que la aparición de una modalidad de cosecha no significó la desaparición de su predecesor, y que existieron algunos artefactos como las cargadoras y los carros de vuelco lateral que se han mantenido durante todo el ciclo. Seguramente una característica debida a su flexibilidad y capacidad de adaptación a distintas condiciones productivas. El gráfico que presenta la evolución de los sistemas de cosecha muestra, creo que de manera contundente, que cada sistema de cosecha tuvo su propia trayectoria, con avances y retrocesos que obedecieron a factores más allá de su calidad técnica. También es una evidencia de que la adopción tecnológica, para este caso, estuvo influida por variables contextuales y elementos externos que los convirtieron en innovaciones incrementales antes que disruptivas. Este cuadro fue realmente complejo de elaborar por la dispersión de la información y por ahí por la dificultad de encontrar fuentes. Solo una breve mención sobre las conclusiones del trabajo. Con esto estamos al final de la presentación. Primero, desde el punto de vista teórico, arribamos a la conclusión de que tanto los enfoques constructivistas y críticos de la tecnología, como el método y las técnicas empleadas, permitieron una explicación más integradora del fenómeno investigado. Al mismo tiempo, se lograron superar los estudios clásicos del tema basados en la concepción lineal de ciencia, tecnología, innovación y adopción. En lo referido específicamente en el tema abordado, que es lo que presenta esta diapositiva, se demostró la inexistencia de la superioridad de un sistema de cosecha sobre otro. Todos funcionan de acuerdo a su lógica y pudieron convivir. Que las modalidades estudiadas constituyen ejemplos de tecnologías continuas, por lo tanto,
cualquier modificación de uno de sus componentes se refleja en el otro. Y eso hay que tenerlo en cuenta en cualquier proceso de adopción. Otra conclusión fue que la importancia de algunos artefactos y herramientas de baja complejidad fueron esenciales para el funcionamiento de los sistemas. Estamos hablando, por ejemplo, de los carros o de las máquinas cargadoras. También que hemos comprobado procesos de flexibilidad interpretativa, de clausura de problemas y tecnología dependiente del camino. Estos son conceptos teóricos que se desarrollan en la primera parte de la tesis, pero por ejemplo, el caso de las integrales claramente responde a un principio de mientras más grande mejor. ¿Sí? Mejoran su potencia, su tamaño, su capacidad operativa, pero al mismo tiempo su peso, sus efectos sobre el medio ambiente, dejando de lado otras soluciones técnicas que podrían ser más adecuadas a los contextos. En ese mismo sentido, el complejo azucarero tiene una agricultura de tipo industrial, de mayor escala y concentrada, y que está poco interesado en alguna de las consecuencias que generan las adopciones tecnológicas. Por último, solo me resta destacar que los resultados que obtuvimos, además de contribuir a plantear nuevas indagaciones sobre sistemas sociotécnicos, podrán ser aprovechados en otras investigaciones y de modo particular para los que estamos más vinculados con ese tema en procesos de adopción tecnológica. Muchas gracias por su atención. Aquí termina la presentación de la tesis. Bueno, muchas gracias, Marcos. Y bueno, cuando felicité a Marcos y a Eduardo, omití también felicitar a la codirección de Daniel también en esto, no lo tenía en acá, y cuando pusiste la pantalla y me di cuenta de la omisión, también saludos y felicitaciones también a Daniel por la codirección. Bueno, no sé si Carlos, Florencia o Alejandro van a empezar eso en el orden que ustedes consideren. Pueden comenzar a hacer los comentarios. Como lo disponga Javier. Sí, gracias. Sí, si querés, sí, Carlos. en todo caso, Marcos, si querés, podés sacar la presentación. Sí. Así nos vemos. La presentación, sí. Ahí está. Bien. Nos vemos mejor. Sí. Bueno, por mi parte, mis felicitaciones. Disfruté la lectura de tu tesis y también esta presentación. Muy buen trabajo, muy buen aporte para tu región, sin duda. Muy destacable el análisis histórico-estructural que hiciste sobre la problemática. Y la verdad que en este sentido, conociendo la dificultad que existe, es mucho más fácil conseguir información internacional histórica que local. Entonces me resultó impresionante el trabajo de revisión, porque hay veces que las innovaciones frustradas o fallidas no se registran poco, las que llegan a caminos muertos. Así que impresionado por ese tema, y la verdad que dejas un documento muy útil para los que lo puedan ir consultando en el futuro. No voy a sumar preguntas simples a un análisis que es absolutamente completo y complejo. Así que yo solo voy a recomendar a los asistentes a esta defensa que lean la tesis y que, bueno, en todo caso entablen con vos alguna discusión o intercambio en el futuro, porque tiene tantas aristas de análisis que por ahí en este breve tiempo siempre es dificultoso.
Sí, siempre mi interés es preguntarte, en todo caso, cuál es la continuidad de tus proyectos en el área de investigación. Si tu interés es continuar profundizando algunas cuestiones que tienen que ver con esta economía regional, o vos, Marcos, o eventualmente algunos de tus discípulos en el futuro abordarán análisis similares en otras economías regionales. Bueno, esta pregunta debo confesar que es intencionada, ¿no? Porque bienvenido para analizar la mecanización de la fruticultura, que tiene su propia dinámica, la misma complejidad y está en etapa actual de cambio y revolución. Bueno, disfruté justamente por ese motivo con sana envidia tu trabajo, y desearía hacer o ver por lo menos concretado alguno similar en áreas de fruticultura en el futuro. Le dejo el espacio a los colegas para sus aportes. Bueno, muchas gracias, Carlos. No sé si Florencia o Alejandro quieren continuar. ¿Florencia? Alejandro, si quiere hablar usted, no hay problema. Bueno, gracias, Florencia. A ver, como lo presentaste, Marcos, es un estudio sociotécnico vinculado a un cultivo y a una actividad agroindustrial relevante para la provincia en la que vivís y la provincia en la que trabajás, en donde la producción de caña de azúcar está en manos de una mayoría abrumadora de productores familiares, pymes rurales, otrora el campesinado cañero tucumano. En función de eso y en función de donde vos realizás parte de tu tarea laboral, ¿cuál considerás que puede ser el aporte, el valor de uso de tu trabajo de investigación para el segmento de pequeños y medianos productores cañeros? ¿Y cuál crees que puede ser el valor de uso que puede tener esta investigación específicamente para el INTA? Bueno, la contesto... Marcos, sugiero que terminemos con las devoluciones. Perfecto. Bueno, gracias. En primer lugar, felicitar al equipo directivo por el excelente trabajo y también al tesista. Realmente agradezco, para quienes no conocemos en detalle sobre la tecnología azucarera, el enorme esfuerzo de glosar y de explicar en detalle cómo es el proceso productivo del azúcar, pues esto permite poner en valor el trabajo en torno a la investigación de la tecnología y de la mecanización. Eso destaco principalmente del trabajo. También que alguien que viene de las ciencias agronómicas se detenga en la historia, permite conocer el proceso, es un saludable aporte a la interdisciplina. En ese sentido fue un trabajo que me entusiasmó desde el comienzo, y ver logrado en el resultado final la importancia de la interdisciplina. Este proceso histórico que se propone reconstruir Marcos permite entender cómo las tecnologías no solo ocurren de modo disruptivo, como él decía, las innovaciones, sino también la enorme importancia de los aportes incrementales, no solo en términos de las maquinarias, sino también de los utensilios, cuáles se mantienen, cuáles se van modificando y que también son un aporte valioso. Mis preguntas son muy concretas y un poco han estado desarrolladas en la tesis. Por un lado, ¿cuál es el rol del Estado en este proceso de innovación?
Vos lo marcás bien en la tesis, quizás en la presentación, al menos yo lo vi un poco más desdibujado, pero bueno, si te podés extender un poco en eso, porque en otros casos, como el australiano, se ve el rol del Estado muy fuerte. Y en particular, respecto a este polo metal mecánico que se forma en Tucumán para abastecer las demandas de mecanización, ¿quiénes conformaban estas empresas? Si has podido detectar en las fuentes o si tenés un conocimiento sobre quiénes participaban de ellas. Bueno, simplemente esas dos preguntas para iniciar el debate, pero bueno, desde ya felicito nuevamente al tesista y a sus directores. Bueno, gracias. Ahora sí, Marcos, te cedemos la palabra. Gracias. Empiezo por el principio. Sobre lo que mencionó Carlos, es cierto, hay muchísima información. De alguna manera, lo que es relativamente sencillo de encontrar son los procesos exitosos de innovación tecnológica, o por lo menos los que permanecen. Cuando se producen fallos o cuando hubo desajustes, eso termina en informes inéditos o no tienen un lugar preponderante y, sin embargo, si uno puede tener acceso a esas fuentes, son muy ricos. Ahí yo tuve la suerte de poderlo contrastar con los testigos, incluso los creadores. Yo me pude entrevistar iba a decir el hijo, pero en realidad él fue copropietario de la fábrica Indal, que vive en Catamarca, de apellido Virgi, y por esas conexiones, cuando yo hablaba uno dice siempre bola de nieve, y por ahí desde la estadística miran sospechosamente, pero increíblemente, o no, en el ambiente, en este caso de los fierreros, todo el mundo tiene referencias o se conoce o oyó hablar, y si uno se pone en ese proceso de búsqueda, se encuentra la gente. Como les digo, uno fue los creadores de Indal, originarios de la provincia de Córdoba. Primero habían estado en Santa Fe, tenían antecedentes en el diseño de máquinas, no era profesional, don Eóclides, pero sí constructor. Como tantos otros, las mayores innovaciones no vienen del lado de los ingenieros ni de la ciencia, sino de los innovadores. Había hecho intervino en la fabricación de una de las primeras cosechadoras de grano en la localidad de Susana, creo que se llamó incluso Susana la máquina de cosecha. Después incursionó en una máquina para la cosecha de maíz, maquinaria muy compleja, porque hay que desenterrar el fruto y trasladarlo en la cáscara, en la caja. En el establecimiento Oqueti, en Córdoba. Pero está disponible en la entrevista, si les interesa, no tengo problema en compartirla. Y también pude entrevistar al propietario de la fábrica Java, un señor que ya tiene más de 85 años, de apellido Blackwell, que es el que empezó prácticamente en su casa, pero él sí, que es lo interesante, en casi todos estos emprendimientos hubo socios o que ponían la inventiva o que ponían el marco apropiado para desarrollar la idea. Aquí el saber hacer también vino de San Francisco, y ahí, con la maravilla que puede ser Internet para algunas cosas, para otras no tanto, me comuniqué con el hijo de uno de esos del saber hacer, de apellido Taglioretti,
que también habían hecho maquinaria agrícola y que vieron a la oportunidad de desarrollarse al norte del país. Entonces, de ellos fue la idea del carro cañero, por ejemplo, el carro Java. Y más para acá en el tiempo, el ingeniero Sandoval, Domingo Sandoval, que también fue el diseñó en conjunto una cargadora que alcanzó a fabricarla en Mancini, una fábrica conocida todavía, que terminó dedicándose a maquinaria vial. Pero bueno, un inconveniente del sector es que es relativamente chico, y los productos además eran muy buenos. Don Blackwell me dijo, quizás lo hicimos de muy buena calidad, entonces no hay reemplazo, y una vez que el mercado está cubierto, si no hay posibilidad de expansión, se complica. Y además, bueno, en países como la Argentina todos sabemos que los inconvenientes a largo plazo. Pero bueno, estas empresas y algunas otras de Matali y Díaz Bonomi no quedan descendientes. Terminó cuando murió el hijo del fundador. Fueron, como dicen ahora, unicornios. Y quedaron ahí. Se pueden rastrear algunas otras también. Hubo otras importantes y bueno, pero otra marca muy famosa, lo mencioné ahí, fue la de Rosso Leones. Era la fábrica Rosso de Leones, muy conocida, muy conocida. Y acá realmente llenó de carros cañeros. Esa fábrica también cerró, tuvo varias modificaciones y cerró en los 80. Bueno, incluso cerró hasta la Helvética. En 2018-19 cerró, de Santa Fe. Pero hubo muchos emprendimientos locales. En carros hubo multitud de marcas. Eran relativamente fáciles de hacer y eran muy adaptables. Y se podían tirar con mula y también con tractores. Y también no lo desarrollé porque no daba el tiempo, pero trasladaban la caña. Uno hacía un trencito de 5 o 6 carros y lo tiraba con el tractor. Aquí el tractor, que fue muy importante, no tanto para las tareas de labranza de la tierra, sino como elemento de traslado, ¿sí? Para tirar de los carros. Acá eso fue absolutamente central en la estructura. Me desvío un poco, casi contesté la de Florencia, pero el porvenir, el tema me interesa mucho. Creo que tengo 2 o 3 seguidores. Yo tengo la suerte de trabajar no solo en el INTA, sino también en la facultad. Tenemos ahora dos ingenieros recientemente recibidos y que están por iniciar sus doctorados, porque obtuvieron becas, sendas becas. Y uno de ellos está en el tema de innovación tecnológica y particularmente en el caso de las biológicas, porque va a estar en el tema de transgénesis en caña de azúcar, que es un tema del que se viene hablando bastante, también como el vellocino de oro, que cuando salga ya vamos a ver, pero bueno, hay toda una serie de cuestiones a la vuelta de ese tema. Y lo último, me encantaría seguir con el tema, incluso da para otras actividades. También estoy en la cátedra, otro casi viejo conocido, yo casi viejo, más joven que yo. Él trabaja en una citrícola y aunque a mí me pareció increíble cuando me lo contaron, ya hubo pruebas en Tucumán de máquinas cosechadoras de limones para industria. Mecánicas. Si uno piensa en el tamaño de los montes frutales y de la cobertura de los árboles, y sí, la máquina parece una habitación que se desplaza, y ya hay 2 máquinas que están siendo probadas. Entonces eso también plantea para este sector que reemplazó en cantidad y superó en cantidad de puestos de trabajo al cañero, también plantea una serie de cuestionamientos. El sector se absorbe
casi 50.000 puestos de trabajo. Y la mayoría, y 40.000 son de cosecha. La cosecha de limón para fábricas, a ver, en realidad pensando en el limón para exportación, como fruta, que tiene que ser a mano porque es un trabajo muy cuidado, no se puede golpear. Pero todo el resto del limón puede ser cosechado, si se quiere, a pedrada. Bueno, entonces las fábricas necesitan hacer desde el punto de vista fabril, necesitan hacer esa ecuación para ver si conviene realmente o no el tema de la cosecha mecanizada. De todas maneras, a todo aquel que le interese, la tesis está disponible, los contactos están disponibles. Creo en el trabajo colaborativo, incluso como público asistente, estuvieron compañeros del INTA como Joaquín Ortiz y la vía Mariana Jaldo, que los mencionan en la tesis porque hicieron algo vinculado con una cosechadora de caña para pequeños productores, que lo menciono en la tesis, y con los que también compartimos en distintas instancias contactos, direcciones, trabajo y antecedentes. Y con ese tema voy a lo que preguntaba Alejandro. Creo que la cuestión de los pequeños productores, más allá de ahondar en qué decimos hoy pequeños productores y efectivamente o qué parámetros tenemos en cuenta para definirlos, hay muchos que son casi tenedores de caña porque el ingenio es el que hace todas las tareas de cultivo y de cosecha, pero para el gran sector que todavía se mantiene en la actividad, la única forma de ir avanzando es, la única forma, la que me parece, seguramente no será la única, es pensando en este caso en particular, en la integralidad de los factores. Es decir, yo no puedo hacer, como es típico, no solo en agronomía, en todas las ingenierías, decir, bueno, yo tengo la solución para este proceso y vos con esto solucionas tu vida. Y eso no sucede así. Acá pasa lo mismo. Si yo no estoy pensando al mismo tiempo de pensar en el diseño de una maquinaria, no estoy pensando en los consumidores, o en este caso en particular, en las condiciones de entrega de la materia prima, eso en algún momento va a dejar de funcionar. La crítica que yo hago a esta cosechadora para pequeños productores, que desde el punto de vista de la innovación es muy importante, y sobre todo para el INTA, donde no había tradición en ese sentido, es que está pensada para la entrega de caña larga, ¿sí? Y actualmente la posibilidad de entregar caña larga a los ingenios, en vez de trozada, es decir, en vez de provenir del sistema integral, es cada vez más limitada. Si los ingenios más grandes ya no compran caña larga. Y los de mediano porte solo tienen cuotas, cupos asignados, informales obviamente. Entonces, si eso se restringe, de nada sirve pensar en una innovación que entrega ese tipo de materia prima cuando los procesadores quieren otro tipo de materia prima. Lo que también se ata con otras cuestiones que tienen que ver como que hay una idea que como si el pequeño productor además es pobre, tiene que sufrir, entonces como que está bien visto que aun cuando pueda incorporar innovaciones mecánicas que faciliten su vida, no, hay que hacerlo tradicionalmente. Bueno, pues es una discusión para el rato, es muy interesante y cada tanto la mantengo en la cátedra. Y en el último caso de Florencia, a quien le agradezco públicamente los comentarios de la tesis,
el dictamen. Ahí, particularmente en el sector azucarero, seguramente por motivos que hacen a su concepción histórica, incluso con la idea de París, de país, y por ahí quizás comparable con la industria de la vitivinicultura, hubo durante gran parte de su historia, de estos 150 y más años, fue un sector regulado. Entonces, la cuestión tecnológica hasta los años 80 no fue importante, porque aseguraba a los productores, les aseguraba la venta de su materia prima. El cobro era ya otro cantar, pero por lo menos la venta de la materia prima, y a los ingenios la cantidad necesaria para mantener la fábrica en funcionamiento. Cuando las condiciones se alteraron, realmente fue un shock, sobre todo. Había empezado a manifestarse algunos problemas graves en la década del 80, pero sobre todo a partir de los 90, ahí hay como una revalorización de la solución tecnológica. Anteriormente, incluso cuando uno habla de la primera etapa de estas máquinas integrales, el sistema integral, la máquina para muchas industrias las adquirían. Una vez alguien me dijo, era para ver quién la tenía más larga nada más, no las usaban directamente. O por lo menos uno dice, pero ¿cuál es el sentido de tener estas máquinas en un galpón? Y eso de alguna manera era lo que los brasileños por ahí dijeron, el efecto vidriera, para negociar con la mano de obra, o para negociar con quienes hacían la cosecha. Dice, ojo, si ustedes no aceptan las condiciones de trabajo, yo tengo las máquinas en el depósito y las saco. Pero cuando uno comprueba datos, no están así, tenían muy baja productividad, hacía falta diseñar campos, que fue muy dificultoso, sobre todo acá en Tucumán. A mí me queda la respuesta de que fue durante 30 años cada uno de los encargados de campo del área de cosecha en Ledesma, que fue la última persona que entrevisté, que me dijo, Ledesma necesitó 10 años para adaptar el diseño de sus campos al sistema integral. Ahora, si Ledesma, que podía hacer lo que le viene en gana con el diseño de sus campos, demoró 10 años para hacer los campos aptos, imaginémonos en Tucumán, donde llegó a haber 17.000 explotaciones. Entonces, eso aún mejorando la efectividad, incrementando los niveles de productividad, el desempeño nunca va a ser igual. El límite va a ser precisamente ese, como yo diseño los campos, bueno, pero además son muy chicos, tengo que trasladar la máquina, si traslado la máquina tengo que trasladar la mano de obra, tengo que trasladar los insumos, y eso va complicando bastante la cuestión. Y sobre la reconstrucción del sistema el rol del Estado en realidad durante toda esta etapa se centró muchísimo más en gestionar los conflictos. Cuando pudo, de manera directa, con subsidios, con créditos, y cuando se apartó del todo y hagan lo que puedan. Hay también una historia de sindicatos, de mucha presencia, de mucha actividad, de enfrentamientos muy duros, de defensa de la fuente de trabajo antes que de la tecnología. FOTIA, el más grande sindicato de la época en el norte, y uno de los más grandes del país, se opuso a las integrales
en general en mecanización, pero no por, pero no fue, ellos mismos dicen, no por antiprogresistas, es porque queremos fuentes de trabajo. Dice, si ustedes generan fuentes de trabajo, les regalamos el laburo en caña porque nadie quiere levantarse a las 5 de la mañana con los campos helados y ir a cosechar caña. Esa es otra de las cuestiones siempre presentes. Si bien me pareció curioso que yo entrevisté varios cosecheros o intercambié con varios cosecheros. Tengo la enorme ventaja de que en el INTA de Famaillá todo el personal de campo que tiene más de 50 años por ahí, alguna tarea cumplió en la actividad cañera. Todos hablan de la dureza del trabajo, pero ninguno reniega de su actividad. Y sí, e incluso, no solo no reniegan, sino que ahora los changos, los más jóvenes, no quieren trabajar. Porque antes con el esfuerzo que teníamos, que venía, que el capataz tal, que el fulano, que había que dejar la caña impecable, sin una sola hojita, qué sé yo, y nos veníamos en bicicleta hasta las 4 de la mañana y estábamos 12 horas por día, lo que hoy sería impensable, ¿no? Porque también han ido cambiando las condiciones ambientales. Así que en específico con el rol del Estado, nunca tuvo intervención directa sobre medidas de estímulo del sector metalmecánico globales que permitieran, por ejemplo, facilitar mecanismos de exportación, ¿sí?, para ambientes más o menos parecidos, como puede ser Bolivia en una época, Paraguay, algunos lugares de Centroamérica, que eventualmente podrían haber sido abastecidos, pero tampoco para generar esa red de proveedores, que es imprescindible y estratégica. Los entrevistados, o por lo menos, tuvieron que adaptarse y adoptar lo que había. Les tocó además una época de transición en lo que hace a los cambios de tecnología mecánica y a la mecánica con el auxilio de la hidráulica. Entonces también eso complicó las cosas, y por unas cuestiones de desarrollo regional heterogéneo, todo eso estaba concentrado en la pampa húmeda, y acá conseguir una correa que no se deteriorara después de 6 horas de trabajo era un triunfo. Y tampoco en ese sentido hubo asociaciones público-privadas, como hubo en Brasil, desde muy temprano, ya en la década del 30, el Instituto Azucarero y Alcoholero, o como hubo en Australia, que fueron notables, que cumplieron con esa tarea, de estimular, de financiar. En Brasil se dio el caso, por ejemplo, de que fondos usados como una especie de ART de los trabajadores se invirtieron en generar tecnología que terminó reemplazando trabajadores. Acá en Argentina esos procesos no se dieron. Y lo demás es un proceso de reconstrucción de fuentes históricas y poder ir cruzando. Parece Internet, no hace falta que lo diga, pero en eso Internet es muy interesante. Hay hasta web de gente, esas especies de apasionados por la mecánica. Hay un blog que se llama Pesados Argentinos, que tienen una enorme colección de fotos, de folletos, lo que uno se le ocurra, y tiene divisiones para agronomía, y ahí uno encuentra cosas esos comentarios que ya está todo inventado, o se inventó en algún momento. Nos creemos los innovadores, y esto fue hace 40 años y ya alguien lo había pensado. No sé si con esto completé la pregunta. De todas formas, sigo disponible.
Bueno, no sé si antes de pasar a la reunión privada, los miembros del jurado tienen alguna otra pregunta entonces, bueno, sí, vuelvo a felicitar a Marcelo, Eduardo y a Daniel y agradecer obviamente el gran trabajo que han hecho Florencia, Carlos y Alejandro. Pasamos ahora nos desconectamos todos excepto los miembros del jurado que van a quedar en sesión privada. Y cuando ellos terminen, le avisan por WhatsApp a Florencia. Tienen el WhatsApp, entiendo. Sí, gracias. Y Florencia le pasa el acta a Marcelo y una vez que Marcelo la termine de revisar para que no haya ninguna formalidad que se nos pase, nos avisa a todos y leemos el acta. Bueno, entonces entonces me quedo un segundito más por las dudas, el jurado tenga alguna duda antes de pasar a deliberar, ¿sí? Una pequeña aclaración, Javier. Sí, gracias, Marcelo. Que a mí también me tengan un poco de paciencia porque sí, tengo tecnología doméstica, tengo que imprimir, escanear, firmar, sellar y mandar de nuevo. Entonces, eso en la tecnología del siglo XIX que tengo como impresora puede demorar unos minutos. Así que yo creo que el tesista va a saber entender cómo funcionaban las cosas en otra época. No hay ningún problema. Bueno. Aparte, si la tecnología mejora, te van a dejar sin trabajo, Marcelo. Sí, por eso. Bueno, hasta luego. Hasta luego, entonces. Bueno. Bueno, vamos a invitar a la gente que se retire voluntariamente porque si tengo que sacar a alguien, no va a poder volver a ingresar después para la lectura del dictamen. Bien. Lo que sí a Marcos, no sé si soy yo, pero a Marcos no lo veo. No, sí, Sí, está, pero me figura un cuadro gris. No, yo lo veo. No lo veo. Yo también lo veo, Conrad. Bien. Entonces soy yo. Ahora está acá. Local. Ok, Javier, entonces, cuando quieras. Ahora sí, bueno, paso a leer entonces el acta. Vista la emergencia sanitaria establecida por la Ley Nacional número 27.541 y lo dispuesto por los decretos de necesidad y urgencia número 260/2020, número 297/2020, número 325/2020, número 355/2020, número 408/2020 y el número 459/2020, las resoluciones rectorales número 425/2020, número 428/2020, número 436/2020, número 504/2020 y número 554/2020, y en un todo de acuerdo a la resolución rectoral número 433/20 y a la resolución de canal de la Facultad de Ciencias Sociales número 117/20, por las que se autoriza de manera excepcional el uso de sistemas virtuales para la defensa de tesis de posgrado durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, a los 23 días del mes de agosto de 2021, siendo las 9 horas, se reúnen de manera virtual en la plataforma Meet de videoconferencias en el marco del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, los miembros del Tribunal de Tesis del Doctorado en Estudios Sociales de América Latina, designados por resolución del CEA número 120/2021, los profesores doctor Jorge Carlos Magdalena, doctor Alejandro Daniel Ríos y doctora Florencia Rodríguez Vázquez, para expedirse sobre el trabajo de tesis del doctorando Marcos Mauricio Seconello, titulado La mecanización agrícola, cambios e innovaciones en los sistemas de cosecha de caña de azúcar en Tucumán, 1960-2005, un estudio socioeconómico. Además, asisten al acto el doctor Marcelo Casarín, coordinador de investigación del Centro de Estudios
avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, el doctor Javier Moyano, director alterno del doctorado en Estudios Sociales de América Latina y responsable del examen, y el analista en sistemas Rubén Conrado Sánchez Membielle. En primer lugar, el jurado considera que la tesis presentada por el doctorando mantiene una redacción clara, ordenada y prolija, con un correcto uso del lenguaje, tanto en las formas como en el estilo. Permite problematizar el proceso de mecanización en la cosecha de caña de azúcar en el complejo agroindustrial en Tucumán durante un periodo histórico temporal caracterizado por sucesivas crisis económicas y logra encontrar las diferentes variables que intervinieron en la configuración de los distintos escenarios productivos y las alternativas tecnológicas para superarlos. El análisis se enriquece desde el marco teórico de la innovación observado como un proceso incremental. Se destaca la búsqueda y compulsa de bibliografía abundante y fuentes diversas, cualitativas y cuantitativas. Respecto a la estructura y organización expositiva de la tesis, es clara y coherentemente organizada, tanto en los capítulos como en los apartados internos. La prolija y ágil escritura favorece la lectura. Con respecto a la defensa oral, este jurado considera que logró sintetizar en el tiempo asignado los principales tópicos y hallazgos resultantes, habiendo respondido de forma pertinente a las preguntas efectuadas por los miembros del jurado. Por todo lo dicho, este jurado resuelve por unanimidad declarar aprobada con sobresaliente la tesis presentada por el doctorando Marcos Mauricio Seconello y recomendar su publicación. Siendo las 11 horas, se da por finalizado este acto académico. Está acá en la primera página están las firmas de los miembros del jurado, Florencia Rodríguez, doctor Alejandro Daniel Ríos y doctor Jorge Carlos Magdalena, y la firma mía. En la otra página también están las firmas. Y está también la firma del doctor Marcelo Casarien. Bueno, felicitaciones a Marcos. Ahora nos podemos desmutear y podemos aplaudir. No sé si Eduardo quiere decir algo, o Marcos, o cualquiera de los presentes. O sea, ya el acto formal ya terminó, así que le podemos dar la palabra a cualquiera de los presentes, especialmente al director. Bueno, gracias. Sí, muy cortito. Por supuesto, felicitaciones a Marcos, un tremendo trabajo, muy exhaustivo, con una vastísima y profunda revisión bibliográfica realmente impresionante, y además con las entrevistas también en profundidad, abarcando aspectos técnicos, políticos, económicos, históricos, sociales. Siempre digo que la interdisciplina es necesaria, pero que no depende de una persona. La interdisciplina es un trabajo de equipo, de equipos interdisciplinarios compuestos por gente que esté formada sólidamente en cada una de las disciplinas. Bueno, Marcos hizo interdisciplina unipersonal, así que es realmente un desafío enorme. Un doctorado, en definitiva, implica lograr un doctorado implica demostrar que uno es capaz de investigar en forma independiente, y eso Marcos lo ha demostrado claramente. La verdad es que mi rol como director ha sido muy tranquilo. Él ha trabajado con mucha independencia. Le hice algunas observaciones de los borradores y después él se movió solo muy bien, dando respuesta a los conceptos, a las ideas generales que les decía, y lo mismo con el director, y después avanzando con mucha fuerza, con mucha potencia, con mucho detalle. Así que creo que ha completado, por supuesto, su posgrado, mejor dicho, pero también ha completado un gran producto. Como decía hoy Carlos, Magdalena, es un producto muy importante para quienes estén trabajando en caña de azúcar, para quienes estén trabajando en economías regionales en general, en procesos de tecnificación, en procesos de innovación. Parece que deja muchos aprendizajes propios de este caso, pero también para otros casos. Me parece que deja muchas pautas de cómo abordar los grandes desafíos, ¿no? Los grandes desafíos que son cada vez mayores y cada vez
más complejos, donde implica viabilidad económica de los procesos, pero también el cuidado ambiental cada vez más presente, la adecuación a nuevas normativas que nos van cambiando. Y hay un eje que atraviesa esta tesis, que es el costo de mano de obra, que es una fuerza impulsora para los cambios tecnológicos, que implica también la capacitación de mano de obra, que implica las condiciones del trabajo, y que resulta en generación o pérdidas de empleo, lo cual es importante no solamente del sector, sino para el conjunto de la sociedad. Pero los desafíos son múltiples y son cada vez más grandes, y para afrontarlos se necesita innovar. Y esta tesis lo que demuestra es la complejidad de los procesos de innovación, que no se pueden explicar desde una única dimensión. Y si no se pueden explicar desde una sola dimensión, mucho menos se puede intervenir desde una sola dimensión. Entonces, como idea general, creo que es necesaria la interdisciplina para comprender estos procesos, pero también es necesaria la política integral, las políticas integrales para intervenir. Eso es algo que me parece que surge muy claramente de esta tesis, y que es un aprendizaje no solamente para esta cadena y para esta región, sino para muchas otras situaciones. Así que, bueno, una vez más, muchas gracias y felicitaciones a Marcos, felicitaciones al codirector, felicitaciones y muchas gracias a los miembros del jurado y a todo el equipo académico. Gracias, Eduardo. Bueno, Alejandro quería decir algo. Sí, muy breve lo mío. Además de felicitarlo obviamente a Marcos y a Eduardo como director y al codirector, agradecerle a los integrantes del jurado, a Carlos y a Florencia, con quienes estuvimos charlando muy amenamente, esperando la formalidad. Y sí me voy a permitir un segundo para hablar en nombre de quienes integramos un equipo de trabajo, que es la Cátedra de Sociología Agraria de nuestra facultad, y decir que estamos realmente, y hablo en nombre de todos y de todas, porque tenemos una integrante mujer, la única, y decir que realmente estamos muy orgullosos, pero muy orgullosos de esto. Nosotros, por provenir de haber abrevado en las ciencias sociales, todos somos agrónomos y zootecnistas en nuestra cátedra, pero todos tenemos formaciones en el terreno de las ciencias sociales. Tenemos esa costumbre de no ser demasiado autocomplacientes y somos muy críticos con nuestros trabajos, y cuando nos cruzamos trabajos entre nosotros somos muy críticos y muy duros, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y precisamente Marcos es uno de los puntales en el terreno de la criticidad bien entendida que tenemos adentro de nuestro grupo de trabajo, ¿sí? Así que era simplemente eso, manifestar el enorme orgullo, porque también estuvimos más o menos de cerca viendo el tremendo trabajo que le llevó, sobre todo el tema de la etapa documental, donde se sumergía en esas bibliotecas del Experimental y del INTA FAMAYA y de la facultad, y nos traía publicaciones antiquísimas que se desarmaban con el solo tocarla, y nos compartía los hallazgos que iba encontrando a medida que avanzaba su tesis, ¿sí? Así que fuimos hemos visto esto desde el inicio mismo hasta hoy día. Así que simplemente eso. Y bueno, agradecerles a todos quienes tuvieron parte, los integrantes del doctorado, de la estructura de conducción y administración del doctorado, y decirles, bueno, que desde nuestro espacio de trabajo estamos a disposición por si alguna vez pasan por Tucumán. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, y esperemos que se pueda concretar. Marcelo ha pedido la palabra. Sí, muchas gracias. Tomo su ofrecimiento, he hecho
he hecho la ruta de la empanada y tengo que decir que las tucumanas están primeras en el ranking desde mi punto de vista, ¿no? Obvio. No, quería un mensaje institucional, decirles que para nosotros, bueno, primero felicitaciones al tesista, al doctor y a sus directores, agradecer al jurado en nombre del CEA y por extensión de la Universidad Pública, digamos que suma esfuerzos para poder llevar adelante estos procesos, que de alguna manera son ejemplares y que me parece que están dando muestras de que estamos a la altura de las circunstancias. Y decir que estamos en el orden de las 80 tesis de posgrado defendidas en el año y medio que llevamos de pandemia, y eso no se puede hacer sin el trabajo solidario, mancomunado y el esfuerzo. Entonces agradecer también a Conrado Sánchez, que está en todas, a mí me tocan algunas nada más, a las autoridades de la carrera, a Javier, a sus colaboradores, Florencia, Sebastián, y bueno, a todos los presentes y saludarles porque me tengo que ir a otra actividad y reiterar la felicitación y agradecimiento. Gracias, Marcelo. Bueno, nada. Hasta luego. Solamente, bueno, obvio, no hace falta aclarar que estoy muy contento y también muy conforme. Por ahí plantearlo como esto, que uno ya está medio pasadito para estas cosas, pero también forma parte de la tradición de las ciencias agronómicas, donde las ingenierías por lo general no tienen una tradición en los estudios de posgrado. Pero, por otro lado, la experiencia de la trayectoria va sumando y creo que eso fue valioso para el tema que abordé. Sobre la opinión de Alejandro, sí, yo en la cátedra soy el gran recortador, soy el que tacha todo lo que no se entiende, o lo que yo creo que no se entiende, entonces el que hago los resúmenes. Hemos constituido un buen equipo de trabajo, tenemos seguidores en el tema, a mí me parece que eso es muy importante. Es la primera vez que la cátedra tiene esa orientación en la formación de recursos humanos y que se replica en parte en el INTA. Yo estoy en un área de trabajo que también es medio extraño en el INTA, porque algo así como sociología, economía, es decir, todo lo que no sea tecnología más o menos dura, cae en la sección cae en nuestra sección. Y yo debo ser de los más grandes, pero bueno, tenemos también muchos integrantes más jóvenes que se van sumando y se van discutiendo y van conformando equipos de trabajo. Y sobre el tema en particular, decir, bueno, así como la pandemia posibilitó estas nuevas formas de trabajo, que seguramente dentro de 5 o 6 años estaremos viendo tesis sobre la tecnología de la comunicación aplicada en el área académica, a mí también me permitió en el año pasado profundizar en un montón de cosas y hacer una suerte de desmalezada de la tesis para que quedara como realmente quedó al final. Y si hay algo que aprendí, que también lo resaltó Eduardo, es que los problemas complejos no tienen soluciones fáciles. Acá no hay un montón de nudos gordianos, pero no hay Alejandros Magnos, entonces hay que ponerse a desatarlos, y que la tesis trata precisamente de eso, de reflejar la complejidad del tema. Así que todo lo que venga en suma y que pueda incluso hasta confrontar algún resultado, aportar, comparar, bienvenido. Bueno, a propósito, Marco, tenemos un programa postdoctoral en donde no hacemos distinción de edades, solamente tener un título de doctor. Es precursor en América Latina ese programa y lo esperamos el año que viene.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, Bueno, sí, de todas maneras, bueno, repito las felicitaciones y aparte los agradecimientos también a Conrado y a Florencia. Ellos saben que a veces me acuerdo de agradecerles y a veces me olvido, pero siempre está presente ese agradecimiento. Bueno, entonces, si no, ya disfrutar entonces, Marcos, y creo que hay un reclamo, por lo menos para los que viven en Tucumán, de que Mínimamente, unas empanadas y un vino, para arrancar. ¿Qué menos? Claro. Manden fotos después. Bueno, colegas. Mucho gusto. Y muchas gracias. Y felicitaciones, doctor. Bueno, un abrazo para todos, ¿eh? Chao. Y todas. Gracias, hasta luego, que estén bien. Chau, chau. Hasta luego, felicitaciones, Marcos. gracias, Ana, nos vemos. Grande Checo. Mariano. Grande Checo. Chao, Mariano. ¿Cómo estás, querido? Bien, muy bien. Esperemos la comunicación ahora del INTA Informa. Exacto. Okay. Guardamos los datos, Marco. Espero los datos y los sacamos, ¿eh? Cuando los reciba te los paso. Pero Mariano, tenés que poner luego de una apoteósica defensa. Hoy, en un punto de inflexión en la República Argentina. Daniel, ándalo yo. Escribimos las nuevas líneas junto al doctor Marcos. Meta, un abrazo. Chao, Nos abrazo. vemos. Chao.